Para la clase de hoy, la máquina de Atwood doble representará un desafío interesante a nivel de matemática general. Seguiremos trabajando con partículas, no nos interesará la forma geométrica de la distribución de masa de cada uno de los cuerpos. Si al final de la clase te resulta útil, suscríbete al canal y dale like porque habrán desarrollos nuevos de ingeniería mecánica todos los días. Ya en el ejercicio 114 del capítulo 5 de Física Universitaria, Sir Szymanski nos dice que en la figura las masas M1 y M2 están conectadas por una cuerda ligera A que pasa por una polea ligera sin fricción B. El eje de la polea B está conectado por otra cuerda ligera C a una masa M3, pasando por una segunda polea ligera sin fricción D. La polea D está suspendida del techo por un sujetador en su eje. El sistema se suelta del reposo. En términos de M1, M2, M3 y G, A, ¿qué aceleración tiene el bloque M3? Tendremos ítem hasta la letra G. Los desarrollaremos todos. Por ahora centrémonos en la aceleración del bloque M3. Lo primero que vamos a hacer es analizar la cinética del bloque M3. Para ello creamos su diagrama de cuerpo libre. Consideramos un peso directamente hacia abajo, el cual titularé M3G. La siguiente interacción que tenemos que considerar es la tensión de la cuerda C, lo cual es una cantidad saliente con respecto al cuerpo y la denominamos TC. En este caso, que es en variables, no tenemos certeza si la aceleración de M3 es hacia abajo o si es hacia arriba. Entonces, para poder aplicar segunda ley de Newton, será necesario estandarizar los ejes. Por conveniencia, voy a establecer la dirección positiva en Y verticalmente hacia abajo. Más adelante les mostraré el porqué de esta decisión. Entonces vean que si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene que ser equivalente a la masa de 3 por la aceleración de 3 y tomaremos las fuerzas positivas hacia abajo. Entonces vean que el peso es positivo en nuestro sistema de referencia. Le restamos la tensión C e igualamos al término M3 a 3. Voy a dejar esta expresión igualada a 0. Simplemente pasamos negativo la expresión del término inercial e igualamos a 0 y titulamos la ecuación como número 1. El siguiente bloque que analizaremos será el M1. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para M1. Igual que siempre, el peso es verticalmente hacia abajo, lo denotamos con M1G. La cuerda A genera tensión que es saliente con respecto al cuerpo M1. La titulamos tensión A y de nuevo emplearé un sistema de coordenadas con Y verticalmente positivo hacia abajo. Hacemos suma de fuerzas verticales para este elemento que tiene que ser equivalente a la masa 1 por la aceleración de 1. Fuerzas hacia abajo son positivas. Entonces tenemos el peso, le restamos la tensión A e igualamos al término inercial. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Igualamos la ecuación a 0. Titulamos como número 2. Ahora evaluemos M2. Titulamos diagrama de cuerpo libre para M2. Aislamos el cuerpo, colocamos su peso y vemos que interactúa con la cuerda A. Por lo tanto, se produce la misma tensión TA. Definimos nuestro sentido positivo y aplicamos segunda ley de Newton. La suma de fuerzas verticales será equivalente a la masa 2 por la aceleración de 2. Fuerzas positivas hacia abajo, tenemos el peso menos la tensión A equivalente a M2 a 2. Igualamos a 0. M2G menos TA menos M2 a 2 igual 0. Esta será nuestra ecuación número 3. La siguiente partícula que será objeto de análisis cinético será la polea B. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre de la polea B. Vean que tiene tres interacciones. Por un lado, la tensión de la cuerda C. Por otro lado, la tensión de la cuerda A. Y a la derecha, la tensión de la misma cuerda A. TA, TA y TC.
Antes de aplicar segunda ley de Newton, veamos que el problema nos dice que la cuerda ligera A pasa por una polea ligera sin fricción B. El término polea ligera significa que es de masa despreciable. Entonces, cuando nosotros hagamos suma de fuerzas en Y, lo que debería de ser la masa de B por la aceleración de B es un término que se hará cero porque su masa es despreciable. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas en Y es equivalente a cero. Para ese caso, pueden tomar el sistema cartesiano estándar o pueden invertir el eje Y. La ecuación resultante es la misma. Voy a utilizar el que hemos estandarizado para este ejercicio, pero no hay problema si emplean el otro. Fuerzas hacia abajo positivas. Nos queda entonces que 2 veces la tensión de A menos la tensión de C vale 0. Y esa será la ecuación número 4. En esta etapa hagamos un recuento de todas las variables que llevamos en el problema. De la ecuación 1 desconocemos la tensión C y la aceleración 3. Es decir, llevamos 2 incógnitas. De la ecuación 2 desconocemos la tensión A y la aceleración 1. Es decir, otras 2 incógnitas. Del diagrama de cuerpo libre para M2 desconocemos la aceleración 2 y la tensión A ya la hemos tomado en cuenta. Entonces suma solo una incógnita. Mientras que para la polea ya habíamos considerado la tensión A y la tensión C, por lo tanto no suman nuevas incógnitas. Si se dan cuenta entonces, tenemos en total 5 incógnitas y disponemos de solo 4 ecuaciones del estudio cinético. Para definir esa quinta relación necesaria vamos a hacer un estudio de la relación de aceleraciones. Entonces titulamos Relación de aceleraciones. Voy a emplear el método del curso de dinámica. Para las personas que están en física y no han llevado cálculo, mucho menos dinámica, este proceso probablemente no lo hayan visto antes. La técnica consiste en trabajar con las longitudes de las cuerdas. El método se estudia en la sección de movimientos dependientes de partículas de dinámica. El primer paso consiste en establecer un sistema de referencia absoluto con el cual definiré las posiciones de los cuerpos. Entonces, nosotros sabemos que en todo momento la polea D estará estática en el espacio con respecto al desplazamiento lineal, es decir, no se mueve ni para arriba ni para abajo, solamente está rotando. Por lo tanto, sirve perfecto para tener el sistema de referencia. Esta es una medida que nosotros podemos llamar Y igual 0. El siguiente paso es empezar a establecer las coordenadas de los cuerpos. Vean que con respecto a ese sistema de referencia podemos elegir la posición del bloque M1 y la titulamos la distancia Y1. Hacemos lo mismo para el bloque M2. Definimos una coordenada Y2. Igual para M3 se escribe la distancia Y3 y otra partícula móvil es la polea B. Entonces definimos la distancia YB. Vamos a analizar entonces primero la cuerda C. Vamos a decir que la medida de esta soga se compone de 2 segmentos. Uno evidentemente mide Y3. El segmento de la izquierda es equivalente a YB. No hay problema con esta parte del eslabón. Ustedes me pueden decir que no es parte de la cuerda y lo entiendo, pero para el método representa una longitud que también se mantiene constante en el tiempo, entonces no afecta el problema. Aquí la igualdad de las dimensiones de la cuerda C tiene que ser una longitud LC. De dinámica nosotros sabemos que si derivamos esta expresión, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces nos daría la velocidad de 3 más la velocidad de B. Y como la cuerda es indeformable, su longitud permanece constante durante todo el tiempo. Entonces su derivada vale 0. Si volvemos a derivar nuevamente, la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces ya tenemos una relación de la aceleración de 3 con la aceleración de B. Voy a despejar la aceleración de B. Me queda que es el inverso
de la aceleración de 3. Es decir, por ejemplo, cuando B está bajando, por el negativo 3 se encuentra subiendo. Y tiene lógica. Si 3 baja, esperamos que toda la polea B suba y viceversa. Ahora hagamos el mismo proceso, pero para la cuerda A. Vean que su longitud tiene estos dos segmentos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Vean que la longitud de la parte izquierda va desde B hasta Y1. Por lo tanto, lo escribimos como la distancia mayor menos la menor, Y1 menos YB, más. Para la distancia de la derecha pasa exactamente lo mismo. La coordenada mayor vale Y2 y como es solo este segmento, le restamos la coordenada YB y lo igualamos a la longitud A. Vean que acá podemos simplificar, me quedaría la altura Y1 más la altura Y2 menos 2 veces la altura YB igual a una constante LA. Si derivamos una vez con respecto al tiempo, nos queda la velocidad 1 más la velocidad de 2 menos 2 veces la velocidad de B es igual a 0. Derivando nuevamente con respecto al tiempo, obtendríamos la aceleración de 1 más la aceleración de 2 menos 2 veces la aceleración de B es equivalente a 0. Y ahora, ya nosotros sabemos que la aceleración de B vale menos A3. Entonces la podemos sustituir y obtendríamos A1 más A2 menos 2 veces multiplicado por menos A3 igual 0. Es decir, A1 más A2 más 2 veces la aceleración de 3 es igual a 0. Y titulamos esta ecuación como número 5. Vean que para este proceso de relación de aceleraciones, yo consideré que las distancias positivas y eran hacia abajo. De este modo, la ecuación de aceleración obtenida concuerda perfectamente con los sistemas de coordenadas ya establecidos. Entonces, por ejemplo, este término A2, acá en el diagrama de cuerpo libre tendría una dirección positiva hacia abajo y en la ecuación número 5 también tendría una dirección positiva hacia abajo. De ese modo conservamos la lógica direccional de los sistemas. Ahora, ya con esta quinta ecuación tenemos un sistema 5 por 5. Hagamos entonces el repaso de las incógnitas. Sería la aceleración 1, 2 y 3, la tensión A y la tensión C. Para el ítem que estamos trabajando nos solicitan la aceleración de 3. Entonces vamos a desarrollar con el objetivo de despejar esa cantidad. Para iniciar ese proceso de matemática general voy a tomar la ecuación 2. Vean que si despejamos la aceleración 1 sería equivalente a M1G menos TA dividido entre M1. Si lo simplifican más sería la gravedad menos la tensión A entre M1. Voy a titular esta ecuación como A. Ahora voy a tomar la ecuación 3. Vamos a despejar la aceleración 2. Vean que simplemente sería masa 2 gravedad menos TA entre M2. Lo que resulta en la gravedad menos la tensión A entre M2. Titulamos como la ecuación B. Ahora vamos a tomar estas ecuaciones A y B y las vamos a incluir en la ecuación número 5. Vean que la aceleración 1 es equivalente a la gravedad menos TA entre M1. La aceleración 2 sería la gravedad menos TA entre M2. Y sumamos 2 veces la aceleración 3, igual a 0. Vamos a operar acá 2 veces la gravedad. Y de este término vamos a sacar a factor común la tensión A. Lo extraemos negativo y entonces me tiene que quedar 1 entre M1 más 1 entre M2 más 2 veces la aceleración 3. Vamos a dejarlo por acá y voy a ir a la ecuación número 4. Si despejamos TA, obtenemos TC entre 2. Este resultado lo vamos a incluir en esta ecuación. Entonces vean que obtenemos 2 veces la gravedad menos la tensión C entre 2, 1 entre M1 más 1 entre M2, más 2 veces la aceleración 3 es igual a 0. Voy a eliminar este 2 que está dividiendo a la TC.
Simplemente ustedes multiplican toda la ecuación por 2. Entonces vean que se obtiene 4 veces la gravedad menos la tensión C, la suma de las inversas de las masas y 4 veces la aceleración 3 igual a 0. La ecuación que me resta por usar es la número 1. Si despejamos TC, obtenemos que sería la masa 3 por la gravedad menos la masa 3 por la aceleración de 3. Y este término lo incluimos sustituyendo TC, de modo que obtenemos 4 veces la gravedad menos M3 por la gravedad menos M3 por la aceleración de 3. Por este paréntesis, más 4 veces la aceleración de 3 es igual a 0. Como pueden ver de esta ecuación solo tenemos variable la aceleración de 3 y estaría en términos de M1, M2, M3 y la gravedad, tal como se nos solicita en el problema. El detalle ahora es despejar a 3. Voy a ir resolviendo los productos. Vean que acá obtenemos 4G. Tenemos un M3G con un negativo multiplicando 1 entre M1. Ello nos daría M3G entre M1 y todo negativo. En el siguiente término sería M3G entre M2, que corresponde al producto de estas dos cantidades. Luego tenemos que multiplicar M3A por cada uno de estos. Y como tenemos menos menos, se convierte en más. Y sería M3A3 entre M1 más M3A3 entre M2 más 4 veces la aceleración 3 es igual a 0. Ahora vamos a hacer común denominador entre M1 y M2. Vean que sería M1 y M2 en el denominador. Y entonces tendría que multiplicar el primer término. 4 veces la gravedad M1 por M2. En el segundo término solo hay que multiplicar por M2 porque es el que no está en el denominador. Entonces sería menos M2 M3G. En el siguiente término el denominador común es M2. Por lo tanto multiplicamos por M1. Acá tenemos en común M1, entonces multiplicamos por M2. En este otro término el común es M2, entonces multiplicamos por M1. Y el término 4A3 lo multiplicamos por M1 y M2, igual 0. Con este proceso vean que si enviamos a multiplicar este término sería equivalente a 0. Entonces se cancela y ya la expresión tiene esta forma. Ya podemos hacer un factor común de A3 y despejarlo. Vean que estos tres términos tienen la aceleración y estos otros tres la gravedad. Entonces extraemos la gravedad como factor común y nos queda 4 veces la masa 1 por la masa 2 menos la masa 2 por la masa 3 menos la masa 1 por la masa 3. Cerramos paréntesis y acá extraemos A3. De modo que sería la masa 2 por la masa 3 más la masa 1 por la masa 3 más 4 veces la masa 1 por la masa 2. Cerramos paréntesis, igualamos a 0. Entonces finalmente el valor buscado, que es A3, sería equivalente al negativo de esta expresión dividido entre el paréntesis que la multiplica. Pueden dejarlo de esta manera o mandar a multiplicar el negativo, de modo que obtendrían menos 4 M1 M2 más M2 M3 más M1 M3. Y en el denominador pueden reagruparlo como 4M1 M2 más M2 M3 más M1 M3. Listo el ítem A, vamos con el B. Vean que de la relación de aceleraciones obtuvimos que la aceleración de la polea B es el inverso a la aceleración del bloque 3. De modo que AB simplemente sería agregar un menos a la gravedad y dejar todos los términos que la acompañan. Vean que lo pueden simplificar multiplicando el negativo. De modo que van a obtener la gravedad 4 veces la masa 1 masa 2 menos masa 2 masa 3 menos masa 1 masa 3.
Listo B, vamos con la parte C. Aquí se nos solicita la aceleración del bloque M1. Nosotros de la ecuación 2 habíamos obtenido que la aceleración de 1 era equivalente a la gravedad menos la tensión A entre la masa 1. Además de la ecuación 4, sabemos que la tensión A es un medio de la tensión C. Por lo tanto, si hacemos 4 en 2, obtenemos que la aceleración 1 es la gravedad menos un medio de TC entre M1. Es decir, gravedad menos TC entre 2 veces la masa 1. Vean que de la ecuación 1 ya habíamos obtenido que la tensión TC era la masa 3 gravedad menos masa 3 A3. Entonces lo podemos sustituir en esta expresión. La aceleración de 1 sería por el momento la gravedad menos la masa 3 gravedad menos masa 3 aceleración de 3 entre 2 veces la masa 1. Con esta expresión vamos a separar los términos. Vean que aquí me puede quedar M3G entre 2 veces la masa 1. Menos por menos daría más. Y nos quedaría la masa 3 entre 2 veces la masa 1, multiplicando a la aceleración de 3. Bajamos toda esta parte de la expresión y sustituimos la aceleración 3. Vean que todas las expresiones tienen gravedad, entonces lo voy a sacar como factor común. El primer término me quedaría como 1 menos la masa 3 entre 2 veces la masa 1 más, vamos a desarrollar este producto. Vean que sería M3 multiplicando a cada una de las cantidades y en el denominador M1 por cada una de las expresiones. Entonces obtenemos menos 4 veces M1, M2, M3 más M2 por M3 al cuadrado más M1 por M3 al cuadrado dividido entre 2M1 por 4M1, es decir 8M1 cuadrado por M2 más 2 veces M1 por M2 por M3 más 2 veces M1 al cuadrado por M3. Lo siguiente es establecer un común denominador con estos dos términos. Entonces la aceleración 1 sería la gravedad multiplicando un paréntesis que tendrá como denominador común 2 veces M1 y todo este término. Vean que en estas dos expresiones habría que multiplicar por el denominador común que hace falta, pero el 1 también hay que multiplicarlo por 2M1. Entonces, para no extender tanto la operación, la expresión de aceleración en este paso es equivalente a que haga un común denominador entre estos dos. Por lo tanto, pasaría el 2M1 a multiplicar el 1, me queda el M3 y todo esto está dividido entre 2M1. Toda esta expresión permanece invariable. Ya ahora sí, para el común denominador es más sencillo. Vean, este primer término multiplicado por el que haga falta del denominador común. Entonces sería 2 veces la masa 1 menos la masa 3 por todo este paréntesis, más el numerador multiplicado por el denominador común que haga falta, en este caso 2M1. Ahora vean que de este paréntesis de acá podemos extraer a factor común un 2M1. Entonces nos queda la aceleración 1 como la gravedad por 2M1 menos M3 y el factor común de 2M1. Entonces vean que este paréntesis resultaría en 4M1M2 más M2M3 más M1M3. El resto de la expresión no se modifica. Este factor común me permite cancelar este término porque está en todos los monomios. Ahora voy a tomar el producto de estos dos paréntesis. Vean que sería 2 veces M1 por esta expresión, lo cual nos da 8 veces M1 al cuadrado por M2
más 2 veces M1 por M2 por M3 más 2 veces M1 al cuadrado por M3 menos, porque sigue el producto de M3 por cada uno de los términos, lo cual sería 4M1, M2, M3 menos M2 por M3 al cuadrado menos M1 por M3 al cuadrado. Y acá los paréntesis de este término los podemos eliminar. Entonces sería toda esta expresión. Ya aquí podemos cancelar términos semejantes. Vean que este M2, M3 al cuadrado está positivo y negativo acá. Entonces podemos cancelarlo. Lo mismo con el menos 1M3 al cuadrado. Se cancela con el término del final. Además, podemos operar los términos que tienen M1, M2 y M3. Entonces la aceleración 1 sería la gravedad por 8 veces M1 al cuadrado M2 más 2 veces M1 al cuadrado M3 menos 6 veces M1, M2, M3. Tanto en el numerador y en el denominador podemos extraer a factor común un 2M1. Entonces el primer paréntesis queda como 4M1, M2 más M1 por M3 menos 3 veces M2 por M3. Dividido entre el factor de 2M1 y acá sería 4M1, M2 más M2 por M3 más M1 por M3. Cancelamos los términos y obtenemos finalmente la aceleración de 1. Lista la parte C, ya se puede avanzar con la D. Ahora se nos solicita la aceleración del bloque 2. De la ecuación 5, si despejamos la aceleración 2, obtenemos que sería menos A1 menos 2 veces A3. Y esas son cantidades conocidas. Entonces sería menos A1 menos 2 veces A3. Ambas comparten el mismo denominador y podemos sacar el G a factor común. Entonces la aceleración de 2 sería la gravedad y un denominador común para ambas expresiones. Este negativo nos cambiaría los signos de toda la expresión. Entonces obtenemos menos 4M1M2 menos M1M3 más 3 veces M2M3. Y de este otro lado se multiplica por menos 2, lo cual sería más 8 veces M1M2 menos 2 veces M2M3 menos 2 veces M1M3. Operamos términos semejantes, menos 4 con más 8, menos 1 con menos 2 y 3 con menos 2. De esta forma, la aceleración de la masa 2 sería la gravedad por 8 menos 4, 4 veces M1, M2. Luego menos 1, menos 2, menos 3 veces M1, M3. Finalmente, 3 menos 2 sería una vez M2, M3. Lista la aceleración de 2 en el ítem D. Ahora se nos pide la tensión en la cuerda A. Para ello voy a tomar la ecuación 2 y vamos a despejar TA, lo que sería equivalente al peso menos la masa 1 por la aceleración de 1. Y sustituimos la aceleración de 1. Vamos a sacar a factor común de toda la expresión un M1G. Entonces este término nos queda en 1 y tendríamos restando toda esa expresión. Aquí habría que hacer como un denominador. Por lo tanto nos quedaría que sería la masa 1 gravedad multiplicado por todo el denominador común que fue multiplicado por 1 menos toda la expresión del numerador que cambiaría de signo. Dividido entre el denominador común. Ahora podemos cancelar términos semejantes. 4 se cancela con 4 y M1, M3 con M1, M3. Así la tensión de A es todo el denominador y en el numerador 4 veces la gravedad M1 por M2 por M3. Con este valor ya podemos calcular la tensión en la cuerda C.
lo cual sería el ítem F. Entonces voy a utilizar la ecuación 4. Si despejamos la tensión C, es 2 veces la tensión de A. Entonces directamente, si la tensión de A tenía un 4G, la tensión de C tendrá un 8. Hasta este punto las 5 incógnitas del problema han sido despejadas. Ya tenemos las 3 aceleraciones y las 2 tensiones. Entonces ya podemos trabajar con el ítem G, que nos dice que dan sus expresiones para el caso especial en que la masa 1 es igual a la masa 2 y la masa 3 es la suma de la masa 1 más la masa 2. ¿Es lógico esto? Entonces vamos a considerar lo siguiente. La masa 1, que es equivalente a la masa 2, lo llamaremos la masa M. Entonces vean que la masa 3, que es la masa 1, más la masa 2, es equivalente a M más M, es decir, 2 veces M. Entonces veamos qué ocurre primero con la aceleración de 3. Vean que de este resultado podemos ir sustituyendo. Sería menos 4 multiplicado por M, porque es M1 y M2, más M, que es M2, por 2 veces M, más M por 2 veces M. En el denominador igual sería 4 veces M por M más M por 2M más M por 2M. Vean que acá en el numerador tendríamos menos 4M cuadrado más 2 más 2. Es decir, toda la expresión se hace 0. Entonces en ese caso hipotético la aceleración de 3 valdría 0. Lo siguiente por evaluar es la aceleración de B. Vean que esa cantidad era equivalente a menos la aceleración de 3. Entonces la aceleración de esa polea sería 0. Para M1 volvemos a sustituir la masa. Vean que sería 4 veces M por M más M por 2M menos 3 por M por 2M. Y en el denominador sería 4M por M más M por 2M más M por 2M. Vean que aquí positivo tendríamos un 6M cuadrado porque es 4 más 2. Y negativo tendríamos un 3 por 2, lo cual es 6. Entonces todo este paréntesis también vale 0. La aceleración de 1 es 0. Ya con eso se puede concluir directamente la aceleración del bloque 2. Si teníamos la expresión 5, que era la aceleración 1 más la aceleración 2, más 2 veces la aceleración 3 igual a 0, tanto A1 como A3 valen 0. Por lo tanto, A2 también es 0. Ahora evaluamos la tensión en A. En el denominador nos quedaría 4M por M más M por 2M más M por 2M. Y en el numerador sería 4G por M por M por 2M. Vean que la expresión del denominador es equivalente a 8M cuadrado. Y en el numerador es 8G M al cubo. Entonces se cancela 8 con 8, un M2 con 1 de la M a la 3. Y nos queda que la tensión en A es simplemente MG. La tensión en C, que ya habíamos establecido que era 2 veces la tensión de A, sería entonces 2mg. Ese es el conjunto de expresiones. Ahora analicemos su lógica. Noten que si M1 es equivalente a M2, no habría una diferencia de fuerza en el cable y por lo tanto ambas tendrían una aceleración de 0. Además, acá con respecto a la polea D, va a estar sosteniendo una masa que es 2 veces M y va a tener del lado izquierdo otras 2 masas 2 veces M. Por lo tanto, también va a estar en equilibrio rotacional y entonces la aceleración de 3 será 0. Y de eso se concluye que la aceleración de la polea B también será 0. Por lo tanto, los resultados obtenidos sí tienen lógica. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Escriban sus dudas y comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.